He titulado a este mensaje, a esta predicación, un llamado con una promesa. Diga fuerte, lo tiene ahí en la pantalla. 1, 2, 3. Un llamado con una promesa. Un llamado con una promesa. Cada uno de los que estamos aquí, por lo general, no nació en los Estados Unidos. No nacimos. Somos personas inmigrantes que, por lo general, en su mayoría, éramos cristianos en nuestros países y Dios nos trajo aquí, Dios nos bendijo, nos trajo a esta gran nación de los Estados Unidos, pero no solamente nos trajo físicamente, sino que nos trajo con una promesa que Dios nos había dado. Yo no sé si usted recuerda, ahora todo el mundo generalmente tiene un celular inteligente que es una pantalla táctil, pero antiguamente los teléfonos, yo no sé si había nacido algunos, eran de la ruedita, ¿no? Entonces, yo nací en una ciudad muy pobre y después me fui a otra que estaba un poquito más desarrollada, pero antes, en el lugar donde yo nací, era un privilegio tener en la casa un teléfono de Ric. Todas las casas no tenían el teléfono de Ric y nadie tenía un teléfono celular. Nadie. Así que cuando en mi casa mi papá tenía un trabajo que necesitaba estar localizable, pues a la casa le pusieron un teléfono. Y entonces nosotros a esa hora queríamos llamar a la farmacia a ver si había aspirina. Queríamos llamar a la pizzería a ver si había pizza. Queríamos llamar al cine a ver si estaban poniendo una película. Queríamos llamar nosotros, ¿no? Pero empezamos a repartir el número del teléfono a todos nuestros vecinos y amigos. Mira, este es mi número de teléfono. Y entonces estábamos sentados ahí al lado del teléfono. Oye, nadie nos llama. Y el teléfono ahí, nosotros mirando el teléfono, porque no había una pantalla. Pero cuando el teléfono sonaba, uno no sabía quién lo estaba llamando. Sin embargo, rácata. Dime, residencia de la familia Hernández. No sabíamos. Pero fuera quien fuera, nosotros estábamos muy desesperados por descolgar el teléfono para hablar por el teléfono, para recibir una llamada. Así que antes, aunque usted no sabía de quién era la llamada, usted levantaba. Usted no calculaba si la persona que lo estaba llamando, usted quería hablar con ella o no. Ya después que usted tenía el teléfono descolgado y le decía, no, por aquí Pedro, y dice, ay Dios mío, yo no quería hablar con Pedro, pero hola Pedro, ¿cómo estás? Porque tú no sabías quién te estaba llamando. Hoy, como el teléfono, uno guarda el contacto, cuando el teléfono suena, usted sabe si quiere descolgar la llamada o no. Yo particularmente no respondo una llamada que no tenga guardado en mi contacto. Así que si usted quiere hablarme, por favor, dígame un mensaje. Pastor, soy Pedro, el que va a la iglesia, soy Enrique, soy qué sé yo, Juana. Entonces yo guardo ese contacto. Pero cuando usted ahora recibe una llamada y me llama Albert y yo no quiero hablar con Albert, no, Albert, para después. Así que la llamada está entrando, pero yo no quiero hablar con Albert. Así que yo decido atender a la llamada o ignorar la llamada. ¿Está conmigo? Así que la psicología de recibir la llamada y responder al llamado con los teléfonos celulares se ha hecho mucho más evidente si yo quiero o no obedecer, si yo quiero atender la llamada o no quiero. Resulta que antes, en el tiempo en que vamos a leer la Biblia, no había teléfonos. Y Dios se le manifiesta a Abraham y le hace ¿una qué? Una llamada. Abraham no está esperando que Dios lo llame. Usted dice, bueno, yo soy cristiano, en cualquier momento Dios me puede hablar. Yo estoy esperando escuchar la voz de Dios. Bueno, pero el asunto está que ya hoy usted y yo sabemos que Dios nos hace a cada uno de nosotros un llamado, ¿sí o no? El asunto está que al igual que en la pantalla, nosotros debemos escoger si respondemos al llamado felizmente o decidimos saber que Dios me está llamando y yo decido no responder. ¿Dios me está llamando? Sí, pero yo decido responder o no responder. Yo quiero invitarles, por favor, que vayamos al libro de Génesis. El libro de Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo número 12. Si usted sabe leer el capítulo número 12, antes del capítulo número 12 está el capítulo número 11. Y después el capítulo número 3. Así que busque el capítulo 12
y busca allí lo que Dios, con lo que Dios estaba tratando de hablarnos. Así que yo decido atender o ignorar públicamente el llamado de Dios. Yo decido obedecer el llamado de Dios en gratitud, o yo decido ignorar irrespetuosamente el llamado de Dios. Y Dios le hace un llamado a un hombre para que se convierta en un inmigrante como nosotros. ¿Cuántos de aquí son inmigrantes? Sería mejor al revés. ¿Cuántos nacieron en los Estados Unidos? ¿Nacieron aquí? Oh, así que esta no es inmigrante, esta es de sangre azul. Esta nació aquí. Nosotros luchando con los papeles y ella nació aquí. Qué cosa más grande. Génesis capítulo 12 lo tiene ya. El que no tenga Biblia se acerca a la persona que tenga Biblia de al lado y lee porque el de al lado. O mire en las pantallas, pero no se me ponga vago, por favor. Si tiene la Biblia, busque la Biblia. En Génesis capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3, dice, esta porción trata acerca de que Dios llama a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, ese es el llamado, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, ¿a dónde? A la tierra que te mostraré. Verso 2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y mire la parte final del versículo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aleluya. De alguna forma tú y yo entendemos como cristianos que estamos aquí en los Estados Unidos por su voluntad. ¿Dice amén? O sea, no llegamos aquí por improvisado, llegamos aquí porque Dios sabe que hoy en el año 2024 tú y yo, antes que naciéramos, íbamos a estar aquí en los Estados Unidos, ¿sí o no? Estamos aquí por su voluntad. Por lo menos nosotros queremos creer eso. Que no llegamos aquí porque por nuestros propios deseos. Queremos creer que estamos en Estados Unidos por su voluntad. Y hemos llegado a esta nación porque Dios ha guardado nuestra entrada y nuestra salida. Es una promesa del Señor. ¿Sí, amén? O sea que algunos llegamos, yo llegué en taxi, crucé la frontera de México literalmente en taxi. El chofer se asustó porque pensaba que lo iban a acusar de tráfico humano. Le dije, no, yo tengo visa para entrar a Estados Unidos. Lo único que voy a renunciar a la visa, voy a entrar legal. Pero otros entraron pasando un proceso bien difícil de país en país. Y de país en país Dios guardó tu entrada y Dios guardó tu salida de cada uno de los países hasta que llegaste aquí. Entonces salimos de nuestros países cargados de sueños, cargados de planes, cargados de proyectos. Pero por sobre todas las cosas, porque sabíamos o creíamos que estábamos haciéndolo en la voluntad de Dios. Así que físicamente entramos a Estados Unidos, pero llegamos aquí con una promesa. Llegamos aquí obedeciendo un llamado. Si salimos cristianos de nuestra nación y llegamos aquí, queremos aquí también seguir siendo cristianos, a pesar de que no nacimos en este país. Así que cuando llegamos aquí, llegamos con nuestro Dios, Él va delante de nosotros, Él va peleando cada una de nuestras batallas. ¿Cuánta gente de la que tiene hoy aquí cree en su corazón que Dios lo trajo hasta aquí? ¿Usted cree que Dios lo trajo hasta aquí? ¿Crees que guardó tu entrada y su salida? ¿Sí o no? Entonces andamos en el propósito de Dios, al menos Dios sabe que estamos aquí. Ahora, Dios le hace un llamamiento a Abraham. Yo puedo leerlo ahí en la Biblia, que Dios le ordena a Abraham que deje su tierra natal. Yo puedo leer en la Biblia que Dios le ordena a Abraham que deje su familia para ir a una tierra que Él le mostraría. Y con esa llamada, al igual que nosotros como inmigrantes, Dios nos estaba apartando de la idolatría, del sistema comunista, en el caso de los cubanos que teníamos en Cuba, nos estaba apartando de eso y nos traía a una tierra de bendición, a una tierra como los Estados Unidos, donde fluye leche y miel, ¿sí o no? Ahora, lo que me llama la atención es que Dios le promete a Abraham que va a usar a su descendencia como un modelo de fe, que va a usar a su descendencia como un modelo de obediencia. Ya mis hijos están grandes, pero desde que eran chiquiticos había una promesa
que Dios iba a bendecir a mis hijos y que lo iba a llevar a las naciones, y yo como cubano no entendía eso. Y yo como cubano no entendía cómo es que Dios me va a llevar a Estados Unidos si no tengo ni pasaporte, si no tengo ni dinero, si no tengo ni familia, si no tengo ni... Pero Dios tenía un plan, y con cada uno de nosotros tiene un plan específico, Dios con cada uno de nosotros. Y no solamente contigo, escúchame bien. ¿Cuántos adultos hay aquí? Dios tiene un plan con tus hijos. Y tu descendencia va a ser un modelo de fe. Y tu descendencia va a ser un modelo de obediencia a Dios. Porque ellos se van a criar en los principios cristianos. Ahora, al final del versículo que leímos, dice, voy a leerlo de nuevo, dice allí, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le está diciendo a Abraham, y tú vas a recibir una bendición para que seas bendición para otras personas, ¿sí o no? Ahora quiero decirte algo, por favor, atiende esto acá, mírame frente, mírame fijo. Tú y tu familia van a ser bendición para otras familias. Tú y yo estamos llamados por Dios a ser de bendición para otras personas. Ahora, pero Dios le da una instrucción muy clara. Si usted puede leer allí, dice, vete de tu tierra y de tu parentela y vete de la casa de tu padre. ¿Por qué? Porque Abraham vivía en una cultura idólatra. Y todo lo que uno trae de la vieja vida y quiere conservarlo en la nueva vida, no nos va a ir bien. De la vieja vida tienes que dejar que la vieja vida se quede allá. Y cuando tú vienes a nueva vida en Cristo Jesús, ¿sí o no? Dice la Biblia, no me crea a mí, por favor, no me crea. Dice la Biblia, las cosas viejas pasaron, he aquí, yo las estoy haciendo todas nuevas. Hace poco pudimos bautizar a unos jovencitos y ellos han pasado de vida vieja a vida nueva. Las cosas viejas, usted lo sabe, pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora, Abraham no sabía dónde iba. Abraham solamente sabía quién lo había llamado, quién le había hecho el llamamiento. Y eso es cierto con nosotros. Tú y yo no conocemos el futuro, ¿sí o no? No conocemos lo que va a pasar el día de mañana, pero sí sabemos quién nos ha llamado. Y eso es suficiente. Si tú y yo le creemos a Dios, aunque no conozcamos lo que va a pasar mañana, tenemos la certeza de que Él va delante de nosotros, abriendo camino, quitando obstáculos, quitando a nuestros enemigos para que nosotros obtengamos la victoria. ¿Sí o no? Así que tú y yo llegamos porque Dios nos trajo hasta este lugar. Y dice que cuando Dios le hizo el llamamiento a Abraham de que saliera de su tierra, de su parentela y que saliera de la casa de su padre, que todos eran unos idólatras, y lo llevó a la tierra de Canaán. Dice la Biblia, a tierra de Canaán salieron y a tierra de Canaán llegaron. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos hace el llamamiento, nosotros tenemos dos opciones. O atendemos el llamado, atendemos la llamada por teléfono, pero ya sabemos quién nos está llamando. Dios nos está llamando. Dios llamó a Abraham, Dios te está llamando a ti. ¿Sí o no? La opción es, ¿atiendo al llamado de Dios o no atiendo al llamado de Dios? ¿Qué hizo Abraham? Abraham obedeció. Y Dios nos está llamando, no solamente los domingos, cada día a obedecerle a Él. Diga conmigo fuerte, cada día. Diga fuerte, no solamente los domingos. Cada día Dios nos llama a obedecerle. Entonces, Abraham obedeció y Abraham salió como un nómada. Un nómada es alguien que no tiene una residencia fija, sino que vive en tiendas de campaña. No tengo aquí a Paul para servirle de ejemplo. Paul no me está... ¿Paul? No, él está con los vidrios cerrados. El otro día hicimos, bueno, el otro día no, ya hace un rato ya, hicimos un viaje exploratorio a un lugar que se llama el lago Livingstone. Y acampamos en tiendas de campaña, pero Paul y mi esposa eran los más felices. No les gusta el monte. Ellos les gusta el aire acondicionado. Ellos no les gusta y ellos no estaban nada felices en la tienda de campaña. Pero resulta que Dios le dice, mira, muévete. Muévete con tienda de campaña y todo, que te voy a llevar a un lugar, dice la Biblia, que fluye leche y miel. Pero no solamente eso, sino que era para pasar el resto de su vida.
Y yo no sé si usted ha pasado algún día, algún ratico en tiendas de campaña en invierno o en calor, pero cualquiera de las dos es un poco incómodo porque cuando hay invierno es muy frío y cuando hay mucho calor es muy caluroso. Imagínense que Abraham tenía 75 años y era para siempre. Entonces, el asunto está que Dios lo llama a comenzar una nueva vida. Quiero decirte algo. Cuando Dios te llama, nunca es demasiado tarde para comenzar una nueva vida con Dios. Voy a repetirlo. Cuando Dios te hace un llamado, nunca es demasiado tarde para comenzar una nueva vida con el Señor. Porque Él irá adelante. Él te dará la fuerza. Él te dará la sabiduría. Tú no conoces el futuro, pero Él va adelante. Él va abriendo las puertas. Así que cuando tú y yo escuchamos el llamado de Dios, tenemos la opción de obedecerlo. Y como no conocemos el futuro, solamente nos queda la opción de confiar en Él. Y Abraham, al igual que nosotros, inmigrantes, Dios nos sacó de nuestras naciones, nos llevó a otro lugar. Y note esto. Abraham no estaba buscando a Dios, pero Dios toma la iniciativa. Dios estaba buscando a Abraham. Dios te anda buscando. Yo no sé si tú te lo estás creyendo o no, pero Dios te anda buscando. Y ustedes ahora por dentro, algunos de ustedes dirán, ¿a mí? No, yo no tengo opciones, yo no tengo cualidades, yo no tengo sabiduría, yo no tengo fuerza. Dice la Biblia, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios, que Él se la va a dar. Dice agregando, sin reproches. Dios no nos va a pedir cuenta, simplemente tú te sometes a las manos de Dios y dices, Señor, quiero comenzar una nueva vida contigo, quiero comenzar una nueva vida contigo, dame sabiduría para saber qué decisiones tengo que tomar. Así que la primera cosa que podemos saber es que tenemos que escuchar el llamado de Dios y ser obediente. Diga fuerte, escuchar el llamado de Dios y ser obediente. Ahora, cuando Dios nos llama, ahí viene una promesa. Dios no solamente lo está llamando a una nueva vida, a un nuevo país, a algo nuevo, sino que Dios le da una promesa. Escuche bien, tú no estás solo. Dile al vecino que tenga, tócalo así, dile, óyeme, no estás solo. Toca a la persona que tengas a la derecha, toca a la persona que tengas a la izquierda, dile, oye, no estás solo. Cuando Dios te hace un llamado, Dios te hace una promesa. Tú y yo somos muy parecidos a Abraham. Así que en el versículo 2 y 3 voy a leértelo. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Verso 3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham entiende perfectamente lo que Dios le está diciendo. Entiende que el propósito de su bendición es ser de bendición para otras personas. Escúchame bien. El propósito de Dios para bendecirte a ti es para que tú seas bendición para otras personas. Dice Abraham, en ti y en tu familia serán benditas todas las naciones de la tierra. Y usted dirá, pastor, ¿qué tiene que ver el viejito Abraham conmigo? El Nuevo Testamento nos da una referencia. Pero quiero que entienda que donde quiera que tú llegas, la bendición de Dios va contigo. Dísele al vecino, donde quiera que yo llegue, la bendición de Dios va conmigo. Donde quiera que yo llegue, la bendición de Dios va conmigo. Ahora, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Le prometió 3 cosas según dice la Biblia. A mí no me haga caso. Dice la Biblia que le prometió herencia. Dice la Biblia que le prometió influencia. Y dice la Biblia que le prometió seguridad. ¿Cómo usted sabe eso, pastor? Dice, herencia, haré de ti una nación grande. Influencia, haré grande tu nombre. Y número 3, seguridad. Bendeciré a los que te bendijeren. Ahora, esa promesa que Dios le hace a Abraham es para cada uno de nosotros que hemos recibido el llamado de Dios. ¿Dónde dice eso, pastor? Vaya a Gálatas capítulo 3, versículo 29. Si lo puede hacer, lo hace. Si no, lo escribe y lo revisa en la casa. Gálatas capítulo 3, versículo 29 dice, y ahora que pertenecen a Cristo, a ver. ¿Alguien pertenece a Cristo aquí? ¿Alguien pertenece a Cristo aquí en esta sala? Amén. Dice, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Hijos de Abraham por medio de la fe. Dice, son sus herederos
escuche bien lo que dice la Biblia. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Así que al ser heredero de Abraham por causa de estar en Cristo, usted tiene la misma bendición. Es heredero de la misma bendición que Dios le hizo al viejito Abraham. ¿Qué le dijo? Te daré herencia, te daré influencia y te daré seguridad. Ahora, ¿cuántos pertenecen a Cristo? Usted también es heredero de todas las promesas que Dios le hizo a Abraham. Así que si usted lo cree o no, ese es su problema. Pero Dios ya te ha hecho heredero de toda la promesa que le hizo a Abraham. Así que yo quiero caminar en la promesa que Dios me dio. Yo quiero andar en la promesa que Dios le dio. Yo quiero moverme en la promesa que Dios me dio. Yo quiero no solamente que sea para mí, sino que en mí sean benditas otras familias, otras personas, otras generaciones. Cuando hemos sido llamados para ser de bendición a otras personas, hay dos maneras de interpretar ese tipo de bendición. En principio, Dios nos trajo aquí para ser de bendición para otras personas. Bendición espiritual y bendición material. La bendición espiritual generalmente va a traer rechazo porque la gente, el mundo, las personas, cuando tú y yo queremos darle una bendición espiritual, las personas de esta sociedad, de este mundo, rechazan a Cristo. Y cuando tú les hables de Cristo para darle la bendición espiritual, te van a rechazar, te van a ofender, posiblemente te vas a buscar enemistades, posiblemente te van a juzgar, vas a perder el trabajo, tú decides. Ahora, la bendición material nos traerá gloria humana y eso es un peligro. Cuando tú quieres bendecir a alguien de manera material, es posible, no siempre, pero es posible que se nos suban los humos para la cabeza. ¿Por qué? Porque ayudamos materialmente a otra persona. Escoge tener un balance en la medida en que tú bendices espiritualmente a una persona y la medida que lo bendices materialmente. Porque generalmente, yo no sé usted otras naciones, pero en Cuba, pudiendo yo bendecir a las personas espiritualmente, yo prefiero hacerlo materialmente. ¿Por qué? Porque cuando yo bendigo a alguien materialmente de mi país, yo le estoy diciendo, me va bien y te puedo dar. Soy rico, vivo en Estados Unidos y te puedo dar. Me sobra y te puedo dar. Y eso a mí me puede hacer daño. Por sobre todas las cosas hay que mantener un equilibrio, porque dice la Biblia, la promesa está ahí. En ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, Abraham. Vas a bendecirlo espiritualmente porque tú y yo somos herederos de una promesa espiritual en Abraham. Y también vamos a bendecirlos materialmente, que podamos establecer un equilibrio. Dice la Biblia en Lucas capítulo 15, versículo número 7. Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo, dice Jesús, que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Qué significa eso? Que cuando yo le doy una bendición espiritual a una familia mía, a un amigo, a un compañero de trabajo y logro ayudar a que esa persona se acerque a Cristo, hay fiesta en los cielos. Yo estoy siendo instrumento de Dios porque yo tengo la promesa de Abraham, porque yo soy un inmigrante en los Estados Unidos, porque yo he recibido la bendición de Dios. Yo lo bendigo espiritualmente y dice Jesús, a mí no me haga caso, que hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Entonces Abraham respondió al llamado de Dios. Abraham le creyó a Dios y le respondió al llamado de Dios para hacer la voluntad de Dios. Abraham estaba tranquilo en su casa. Quiero decirte, yo no sé tú, pero yo no quería salir de Cuba. Yo no quería venir a Estados Unidos. Yo estaba feliz en mi casa. Yo estaba feliz en mi iglesia. De alguna forma, yo quiero creer que Dios me sacó de Cuba y me puso aquí. De alguna forma. Yo quiero creer que aún en mis errores, aún en mi ignorancia, aún en mi desobediencia, Dios me guardó la entrada y la salida y me trajo hasta acá. Pero yo respondí al llamado del Señor. Ahora, quizás tú sientas que tú no conoces exactamente cuál es la voluntad de Dios.
No importa cuánto sabes, lo importante se trata es de a quién tú llegas a conocer. Si llegas a conocer a Dios, ¿y qué haces con lo que tú conoces acerca de Dios? Una cosa es saberse el Salmo 23, por ponerse un ejemplo, y otra cosa es vivir en el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23, versículo 1? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Una cosa es que yo me lo aprenda de memoria y otra cosa es que eso venga con una convicción en mi vida. Yo sé que Dios es mi pastor y que nada me va a faltar. Yo vivo en esa promesa. No solamente me la sé de memoria, sino que yo quiero vivir en esa promesa. Ahora, al llegar a Estados Unidos, nos dimos cuenta de que no era todo color de rosa. Pero tenemos un propósito de parte de Dios. Tenemos un llamado de parte de Dios. Pero cuando llegamos nos enfrentamos que no todo era color de rosa. Que había oportunidades, pero que había que trabajar duro. Que había momentos en que íbamos a estar saludables, pero había momentos en que la enfermedad iba a visitar la casa. Que había momentos que nos iba a ir bien económicamente, pero había momentos en que iba a haber alguna crisis financiera. Pero por sobre todas las cosas, estamos en este país por propósito de Dios, por voluntad de Dios, por visión de Dios. Tú y yo no estamos aquí porque llegamos así de improvisado. Tú y yo estamos aquí porque Dios sabe que estamos en este lugar. Porque fuimos llamados por Dios a llegar hasta aquí, pero a seguir siendo cristianos acá. A que las circunstancias que lleguen, sea enfermedad, sea pobreza, sea riqueza, sea lo que sea que venga, tú y yo estamos aquí por un propósito de Dios. Yo no sé usted, pero yo no quiero apartarme del propósito que Dios tiene para mi vida. Venga la oportunidad, entre comillas, que venga los ofrecimientos que vengan, ni por oportunidades ni por ofrecimientos. Yo no quiero apartarme del propósito de Dios para mi vida. Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, no me quiero ni mover de aquí. Si tu presencia no va conmigo, Dios, yo no quiero dar un paso. Qué difícil es cuando tenemos que tomar decisiones en la vida, en los Estados Unidos. No tenemos la seguridad si es la decisión correcta o no. Si es la decisión que agrada a Dios o no. Yo he aprendido algo en la Biblia. Yo he aprendido algo en la palabra de Dios y te lo voy a compartir. Es un secreto. Bueno, compártelo con todo el mundo. Juan capítulo 1, versículo 3. Dice la Biblia, voy a leerlo, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Por medio de Él, por medio de Jesús, todas las cosas fueron creadas. Todas, aún las que existen en los Estados Unidos. Y sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Así que todo lo que me rodea, ya sea material o ya sea espiritual, fue creado por Él y para Él, para su propósito, para los planes de Dios, para los sueños de Dios, para los proyectos de Dios. No para mis planes, no para mis sueños, no para mis proyectos. Dice la Biblia, todo fue creado por Él y para mí. Los celulares fueron creados por Dios y para mí. Las familias fueron creadas por Dios y para mí. No, todo fue creado por Él y para Él. Y hasta que yo no entienda que todo lo que yo veo, sea material o espiritual, fue creado para el propósito de Dios, yo voy a pasar trabajo en esta vida. Me va a ir mal, no me va a ir bien. Pero hay una promesa. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 28, los que quieren anotar. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cómo te manejas? Hazte una pregunta, por favor. Ya yo me la hice y ya fue horrible. ¿Cómo te manejas? ¿Tú te manejas en tu propio propósito o te manejas en el propósito de Dios? Ponme el versículo, Noriel, ese último. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántos aman a Dios? A ver, levanta, ¿cuántos aman a Dios? Con pierna y todo el mundo. A los que aman a Dios, dice la Biblia, que todas las cosas le ayudan a bien. Pero hay una aclaración, dice, esto es a los que conforme, a los que de acuerdo a el propósito son llamados. ¿Cuántos son llamados por Dios?
si tú respondes, son llamados, pero si tú respondes al llamado, entonces te va a servir el traje este. Todas las cosas obran para bien. Todas las cosas obran para bien a los que responden al llamado de Dios. Y no olvidemos que el amor de Dios se prueba a través de una obediencia diaria. Diga fuerte, el amor de Dios se comprueba a través de una obediencia diaria. Yo no sé si usted lo entendió. Hay cosas que Dios me pide a mí diariamente que no te las pide a ti. Pero hay cosas que Dios te pide a ti diariamente que no me las pide a mí. Así que mi amor hacia Dios va a ser identificado de manera personal. Cómo yo le respondo a Dios a lo que Él pide de mí. Y tu obediencia va a ser probada a través de lo que Dios pide de ti de manera muy personal, muy privada. Por poner un ejemplo, aquí tenemos Eneida es mamá, Yani es hija y Lauren es, por decir, la hija de la hija, es la nieta. A cada una de ellas, una sola familia, sangre de la sangre, por decirlo así. A cada una de ellas Dios le va a pedir cuenta de algo en específico. El amor a Dios va a ser probado en cada una de ellas de manera diferente. Viven en la misma casa, son de la misma familia, pero van a ser probadas su amor por Dios de manera diferente, de manera muy personal. Y a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y es posible que tú, al igual que yo, como lo experimentó Abraham, estemos pasando por circunstancias difíciles. Y cuando las circunstancias se ponen difíciles, yo pongo en duda, yo no sé usted, yo pongo en duda el propósito de Dios para mi vida. Porque yo digo, lo que yo veo con mis ojos, las circunstancias que me rodean, el ambiente que me rodea, la situación que me rodea, me pone en duda si Dios tiene un propósito o no conmigo. Yo no sé si te ha pasado. Es posible que las circunstancias que nos rodean estén alterando el orden de las prioridades. Cuando vivíamos en nuestros países, teníamos un nivel, un orden de prioridades. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Hace años, ¿no? O hace meses. Pero cuando Dios te llamó y te trajo, y Dios te cuidó, y Dios te guardó la entrada y la salida, y cuando Dios te trajo aquí, es posible que las prioridades hayan cambiado, pero el propósito de Dios no cambia. El plan que Dios tiene contigo y conmigo no cambia. ¿Por qué tendrían que cambiar las prioridades? Y serás bendición. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tú y yo somos herederos de la misma promesa. Las circunstancias cambian, pero el propósito no cambia. El plan que Dios tiene contigo de manera muy personal no cambia. ¿Por qué tendrían que cambiar los propósitos de Dios contigo? ¿Por qué tendrían que cambiar las prioridades? Debemos elegir cada día a quién vamos a poner en primer lugar en nuestra casa. ¿A quién vamos a poner en primer lugar en mi vida personal? Ya no en mi familia, ya no en mis hijos, ya no en mis nietos, en mi casa. Y la persona más importante tiene que ser Dios. La persona más importante tiene que ser Dios. Y que nada ni nadie te aparte del proyecto de Dios para tu vida. Que nada ni nadie. Y cuando algo o alguien quiera distorsionar, desenfocar o apartarte del propósito de Dios para tu vida, será mejor que tú apartes eso. Ese algo o ese alguien no te conviene. Dile al vecino, no te conviene. Dile, mantente firme. Dile, mantente firme. Dile, mantente enfocado. Mantente fiel. El libro de Colosenses dice una porción de la Biblia impresionante. Él es antes que todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra subsisten? Que Él le da soporte, que Él la sustenta. ¿Sí o no? Todas las cosas por Él fueron hechas, ¿sí? Y todas las cosas Dios las mantiene en movimiento, las mantiene vivas.
Así que todo lo que ocurre en nuestra vida, que es bendición, no es por mérito humano, es porque Dios la sustenta. A ver. ¿De qué yo me gloriaría? De nada. Yo me voy a gloriar en que yo he conocido a Jesús, en que yo me someto a Jesús. Y Él entonces se encarga de traer sustento, de traer soporte, de hacer que las cosas funcionen para bien en mi vida. Y voy a leer, escuche bien, uno de los versículos más impactantes que yo veo en la Biblia. Estamos en julio 2024, día 21. ¿Usted sabía que la porción que voy a leer en la Biblia hoy fue escrita hace más de 2000 años atrás? Y parece que la tuve del periódico de hoy. Es uno de los desafíos más impresionantes que puede recibir un cristiano. ¿Alguien es de Cristo aquí? Le voy a leer algo chocante, muy chocante. Pero tú y yo somos como Abraham. Dios nos sacó de un lugar, nos puso ¿dónde? Aquí con un propósito. Y nada nos puede desenfocar del propósito. Voy a leer lo que dijo Jesús. Si aquí que se quiere poner bravo, póngase bravo con Jesús. Dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 25 al versículo 33. Pastor, muchos versículos, sí, pero son las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús son más importantes que las palabras del pastor, ¿sí o no? Dice, Jesús dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en los graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y no son ustedes, amada iglesia de Resurrección, ¿no son ustedes para el mundo más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas las preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa de las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Dice Jesús. Porque no se preocupen por todo esto diciendo que comeremos, que beberemos, aunque con qué ropa nos pondremos. Verso 32. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Él conoce mi necesidad. Él conoce tu necesidad. Lo de nosotros es mantenernos enfocados en el propósito, es atendiendo al llamado que Dios nos hizo, es no haciéndonos los que... ¿Usted nunca le han dejado un mensaje en visto? ¿Por qué se ríe? O sea, yo le mando un mensaje a Noriel, por alguna razón, yo no quiero juzgar a Noriel, no sé si está justificado o no, no sé si se está bañando y el teléfono lo tiene aparte, no sé si está manejando, no sé si está... No sé, le mandé un mensaje a Anaí y de momento hay unas plequitas azules que se identifican en mi WhatsApp. Clic, clic. ¿Sabe lo que dice el algoritmo de WhatsApp? El mensaje ha sido leído. No me responde. Está ocupado. Pasa un día. Está ocupado. Pasa una semana. Es un cara dura. Bloqueado. Nos reímos. Pero Dios nos hace un llamado. Y algunos lo hemos dejado en visto.
Dios nos ha hecho promesas y lo hemos dejado en visto o diríamos en oído. Cuando uno manda un mensaje de audio por el WhatsApp, hay dos formas de detectarlo: visto y oído. No lo sabía, ¿no? Manda un mensaje de audio, no de texto, de audio, y hay dos opciones. Hay gente que ve que entró la notificación. A poner ahora oír un mensaje del pastor. Entró, lo vio, pero no lo ha escuchado. Es chistoso. Dios hace tiempo que te ha hecho un llamado. Te ha dado promesas hermosas. Se quedaron en visto. Se quedaron en recibido, pero no en escuchado. Y si no llega a ser escuchado, jamás va a ser obedecido. Yo quiero invitarte a que tú en esta mañana digas: Señor, yo tengo una decisión que tomar. Dios me ha hecho un llamado. Dios me ha hecho un llamado y yo tengo la opción de descolgar la llamada, de atender la llamada, de obedecer la llamada o ignorar la llamada. Y no es por mal. Uno a veces tiene el deseo de obedecer a Dios, pero la circunstancia, lo que me rodea, las crisis, los problemas, las preocupaciones, o como se le dice en inglés, el estrés. Ya no es 3, ya es 4, 5, es 6, porque es tanta la preocupación que ya se pasó del estrés. A veces las preocupaciones son tantas que tú dices: yo no puedo con esto. La Biblia dice que andamos por fe y no por vista. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice que los hijos de Dios, los que han nacido de nuevo, andamos por fe y no por vista. Andar por fe ¿es ignorar las circunstancias adversas? No. Es saber que hay cosas que están sucediendo a mi alrededor que yo no las entiendo. No me gusta. Son malas noticias. No me gusta lo que está ocurriendo. Pero yo ando por fe. No ando por vista. Yo le creo a Dios. Yo le creo a Él. Yo creo lo que dice su palabra. Yo creo lo que dice su promesa. Yo le creo a Dios. Y cuando alguien le cree a Dios, anda por fe y no por vista. Tengo mi suegra en emergencia. Contra todo pronóstico humano de lo que digan los médicos, yo voy a andar por fe. Es difícil, pero yo soy como Abraham. Dios me trajo hasta aquí y yo quiero seguir viviendo en la promesa, andando en la promesa. Y en mí serán benditas todas las naciones de la tierra. En mí serán benditas otras familias. En mí serán benditas mis hijos, los hijos de mis hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, la gente que me rodea. Yo tengo que andar en la promesa que Dios me hizo. Yo tengo que andar en la promesa de Abraham, que dice la Biblia que por la fe es la promesa de nosotros, los hijos de Dios. Los gentiles que no somos judíos, pero que le entregamos el corazón a Jesús. Le entregamos el corazón a Jesús. Andamos por fe y no por vista. Porque no andamos en la carne, andamos en el Espíritu. El libro de Romanos capítulo 8, versículo 5 y versículo 6, te lo voy a leer. Es extraordinario esta palabra. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Yo quiero tomar una decisión hoy. Llegué a un país extraño, pero Dios vino conmigo. La bendición de Dios me acompaña. La promesa de Dios me acompaña. El llamado de Dios te acompaña. Tú no estás solo, tú eres portador de una promesa, tú eres portador de un propósito del cielo. Hay propósito con tu vida. Estás en un país extraño, pero tú eres ciudadano del reino de los cielos. Aleluya.
aleluya. Tú tienes promesa de lo alto. Hay promesa de lo alto para ti y para los tuyos. Alguien se pone de pie, levanta sus manos al cielo y dice: Señor, yo tengo una promesa. Yo tengo una promesa dada por Dios. Tengo un propósito que cae del cielo, que viene del cielo. Yo quiero vivir conforme a esa promesa. Yo quiero vivir conforme, Señor, a ese propósito. Yo quiero, Señor, vivir en el Espíritu. Yo quiero ocuparme de las cosas del Espíritu. Yo quiero ocuparme de esa bendición espiritual. Yo quiero ocuparme, Señor, de lo que Dios tiene para mi vida. Porque sé que en mí serán benditas todas las naciones de la tierra. En mí será bendita mi familia, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos, las personas que me rodean. Haga allí un pacto con el Señor. Decirle: Señor, yo quiero caminar contigo. Yo quiero moverme donde tú te muevas. Yo quiero avanzar cada paso guiado por ti, guiado por tu sabiduría, guiado por tu Espíritu Santo.